Universidad Mayor les da la bienvenida a esta nueva clase magistral internacional titulada El arte obra en el mundo por Doris Sommer. En esta clase magistral conversaremos sobre el rol de las artes y las humanidades en el fomento de la participación democrática y generación de una cultura cívica. Nuestra invitada de hoy es Doris Sommer, quien es directora de la iniciativa Agentes Culturales de la Universidad de Harvard y académica de los departamentos de Lenguas, Romances y de Estudios Africanos y Afroamericanos de la misma casa de estudios. Beneficiaria de la educación pública, Doris se dedica a vincular la investigación académica con el servicio cívico a través de la iniciativa Pretexto, programa de capacitación docente que combina lectoescritura con innovación y cultura ciudadana. Entre sus libros destacan Ficciones fundacionales, Las novelas nacionales en América Latina, Bilingual Aesthetic, A New Sentimental Education, Abrazos y rechazos, Cómo leer en clave menor, y El arte obra en el mundo, cultura ciudadana y humanidades públicas del año 2020. Muchas gracias, Doris, por acompañarnos hoy. Comenzaremos. Sí. Gracias, Doris. Vamos a comenzar esta actividad con la exposición de Doris, con algunas ideas claves, y luego abriremos el espacio para las preguntas del público que nos acompaña hoy. Estas se pueden realizar en cualquier momento de la presentación en el módulo disponible al costado derecho de su pantalla. Si nos escuchan desde sus celulares, lo pueden hacer desde la barra inferior haciendo clic en el símbolo de interrogación. Muchas gracias nuevamente, Doris, y por favor, adelante. Muchas gracias. Con mi entusiasmo empecé ya, pero quiero agradecer esta muy grata invitación, esta oportunidad para hablar con ustedes con su espíritu de emprendedores. Hoy necesitamos más que nunca el emprendimiento, no solamente económico, sino social. Y por eso he propuesto como subtítulo de la presentación hoy el lanzamiento del Renacimiento 3.0. Vamos a considerar qué oportunidades y obligaciones tenemos hoy para rededicarnos como seres renacentistas, porque estamos en un mundo que si no renacemos, la otra opción es demasiado clara. Entonces, pensemos por favor juntos qué aportan las humanidades en tiempos tan difíciles. Esa es una pregunta que algunos hacen porque siguen cortando los recursos para las humanidades. Ya como campo no existe en muchos países. Los presupuestos se van deshaciendo. Los estudiantes reciben consejos continuamente de no dedicarse a las humanidades porque no les va a asegurar un buen trabajo. Los padres y los consejeros son los que así les aconsejan a los jóvenes. ¿Y qué pasa? La pregunta misma, como digo, revela la erosión del campo. Hace 50 años no nos preguntábamos para qué sirven las humanidades. Era el centro de la formación del estudiante. Y mientras tanto, STEM, ciencias, tecnologías, ingeniería, matemáticas, buscan las capacidades siglo XX, XXI tendría que ser. Buscan esas capacidades. ¿Cuáles son? La creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación. Son las básicas. ¿Y dónde se desarrollan esas capacidades? Pues en las humanidades. Y se buscan porque uno no quiere mirar al campo aledaño de las ciencias para identificar las humanidades como un recurso urgente, importante. Entonces, ¿qué hacen las humanidades? Pues interpretamos las artes. Eso parece ser innecesario, pero pensar en el arte es muy necesario, porque el arte simplemente quiere decir lo nuevo o lo renovado, algo que tomamos como una sorpresa y por eso no es un hábito,
y es una invitación a hacer cosas de otra manera, o sea, de innovar. Sin arte no emprendemos, no innovamos, porque seguimos en patrones, en paradigmas que ya existen. Y además, sin sorprendernos, sin preguntarnos por algo, perdemos el encanto del mundo, perdemos el amor por el mundo y por las personas, perdemos el cuidado por el mundo. A mí me gusta mucho un neologismo de Gioconda Belli, la novelista nicaragüense. Ella, en vez de hablar de ciudadanos, habla de cuidadanos. Bueno, entonces, el teórico que mejor ha articulado, a mi modo de ver, esta importancia de las artes es Víctor Shklovsky. Shklovsky es un formalista ruso del año en que empiezan las revoluciones en Rusia, y su tema es que la automatización lo devora todo, los muebles, la esposa, el miedo a la guerra, y el arte es una práctica que da la sensación de que el objeto es nuevo. El arte no reconoce las cosas, descubre las cosas, y lo particular, lo singular del objeto es lo que importa. Entonces, si nosotros nos habitualizamos a las cosas y al mundo, ¿cuánto importa a la larga? Si nos habitualizamos a las noticias de guerras, de pandemias, de corrupción, ¿cuánto termina importándonos esas noticias? El arte sirve para refrescar la sensación del mundo. Entonces, es para hacer que la percepción sea difícil, prolongada, una actividad. O sea, no es eficiente. La eficiencia llega a la habitualización. Ya sabemos las respuestas antes de hacernos las preguntas. Con esa actitud frente al mundo, difícilmente vamos a innovar nada. Entonces, el arte es un medio de experimentar el devenir del objeto. Lo que ya está realizado, o sea, lo que ya se entiende, no interesa para el arte. Por eso el arte es muy distinto al entretenimiento. El entretenimiento ya está, nos puede satisfacer, nos relaja. El arte pica. Tengo un amigo artista que dice que el arte pellizca y nos hace responder de una manera también activa. Shklovsky, como muchos, es discípulo de Immanuel Kant. Kant es el filósofo de la Ilustración. Tanto es así que todo el mundo en su propia vida le preguntaba, ¿qué es la Ilustración? Díganos, maestro. Finalmente escribió un breve ensayo que se llama ¿Qué es la Ilustración? ¿Qué quiere decir? Y allí dice que la Ilustración es básicamente pensar libremente, pero en público. Porque si uno piensa libremente en su propia cabeza, va en círculos viciosos, no capta escepticismos, no capta nuevas perspectivas. Entonces uno tiene que ser social para ser libre. Eso es un hallazgo muy importante de la Ilustración. La sociabilidad es la base del pensamiento libre y obviamente de los procedimientos libres, como es la democracia. Entonces, hizo esa crítica del juicio estético muy tarde en su vida. Ya la gente piensa leer a Kant como teórico de la estética, como un señor ya demasiado avanzado en su vida como para ser práctico. Lo consideramos ya con cierta demencia, pero él dice al contrario, porque si nosotros pensamos
que pensar libremente solamente a través de la razón, nos vamos a descarrilar al deshumanizarnos, a pensar racionalmente sobre cosas que nos van a llevar a la falta de sociabilidad, a la falta de ser ciudadanos. Uno tiene que pensar también desinteresadamente, no racionalmente, desinteresadamente para ser ciudadanos. Ahora, ¿cómo llega uno a pensar desinteresadamente? Si uno piensa en la economía, la moral, la investigación, uno tiene intereses, uno tiene metas. Lo único, dice Kant, que nos excita, nos interesa, nos mantiene al filo, que no tenga intereses, porque no nos va a hacer ni ricos, ni morales, ni importantes, es un evento estético. Es la respuesta irracional al mundo. Y al pensar en esa respuesta irracional, al pensarlo, o sea, después de enfriarse, después de apartarse, y pensar en el momento de excitación, esa reflexión en frío, eso se llama estética para Kant. No es el impacto, es la reflexión. Y es una reflexión desinteresada porque no me va a hacer nada bueno, nada práctico, solo me va a dar el placer de haberlo pensado. La estética para Kant es el placer de reflexionar sobre lo bello. Esa es su definición. Y es un control humanizante a la razón imperante. El entendimiento es arrogante para Kant. La razón es arrogante. Entonces, el juicio estético es fundamental para la libertad, para Kant, para la democracia seguramente, porque aquí el último punto, como ven, es que la estética cuenta con la persuasión, el encantamiento y no con la fuerza. Y si dejamos al lado las artes y la reflexión sobre las artes, o sea, las humanidades, dejamos al lado toda posibilidad de ser democráticos y de ser ciudadanos. Kant estaba escribiendo su estética en 1990. Ya había estallado la Revolución Francesa y una de las víctimas intelectuales de la Revolución Francesa fue un discípulo de Kant, Friedrich Schiller. Había sido revolucionario toda la vida, y cuando la revolución se convirtió en terror, sufrió una crisis emocional, política e intelectual y se sentó a escribir algo al respecto. ¿Qué escribió desde esa crisis? Sus cartas sobre la educación estética del hombre. O sea, y allí, como ven, se pregunta en una primera carta, es técnicamente la segunda, la primera es un bienvenido y unas gracias a su mentor, y dice que seguramente le va a resultar extemporáneo, fuera de lugar, dedicarse a la estética en un momento tan crítico, tan cruente. Y dice a continuación, al contrario, que sin pensar en la estética desinteresadamente y sin pensar además, más allá de Kant, como artista, de qué otras cosas se pueden hacer en vez de responder a la violencia con más violencia, sin pensar como humanista con Kant y como artista más allá de Kant, vamos a ir en círculos más y más viciosos, vamos a convertir la revolución en terror, vamos a crear las espirales que describió
Foucault siglos después. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace el artista? El artista responde con algo nuevo, como decía Shklovsky, con algo inusitado, con algo sorprendente. Y el contrincante se para y dice, ¿qué es eso? Eso es una sorpresa, no entiendo. Y ahí es donde las personas se pueden reconocer como seres humanos que juntos descubren el mundo. O sea, el arte es una manera de responder a la violencia con otra cosa que no sea violenta. Entonces, ¿qué hace Schiller? Porque es poeta, no solamente filósofo. Inventa palabras, inventa palabras. Dice, por ejemplo, que la violencia es, en términos emocionales, espirituales, el conflicto entre la razón y la pasión. La razón en la Revolución Francesa lo era todo. Era la única facultad que realmente apreciaban los revolucionarios. Si algo no cabía dentro del pensamiento razonable, los revolucionarios lo eliminaban, incluyendo cortándole la cabeza a la persona irrazonable. Y allí es donde empieza el terror. La pasión, sin trabas, también lleva al terror, pero la razón también. Schiller decía que la razón sin controles se convierte a la barbarie. La pasión sin trabas es el salvajismo, pero la barbarie para Schiller es la razón hecha única facultad, arrogante y despiadada. Entonces, ¿qué hace uno cuando sabe que el ser humano, uno mismo, es un conflicto entre la razón y la pasión? Pues un poeta no se desespera. Un poeta dice que, bueno, no somos pequeñas guerras civiles internas, porque tenemos una tercera pulsión que todavía no tiene nombre, porque la gente no la ha ubicado y nombrado. Pero yo le voy a nombrar y acuña allí una palabra en alemán muy bonita, que es el Spieltrieb, la pulsión a jugar y crear. En inglés se traduce fácil, es play drive. Y en español uno tendría que decir tanto jugar como crear. Pero ahí lo tienen. Es una palabra nueva que se podría refrescar, no se usa. Pero el ser humano en sí es creativo. Y esa creatividad nos puede abrir puertas a hacer llegar a ser buenos emprendedores, porque un emprendedor hace cosas nuevas dentro de los desafíos. Aquí, otra manera de hablar del Spieltrieb que yo he acuñado es esta conversión de protesta que ha sido la manera común y corriente en que los artistas y los humanistas han respondido a las crisis políticas, económicas, etc. Pensamos que la única intervención es protesta, pero hacer protesta se queda en el discurso del sistema que estamos protestando. Entonces es otro círculo vicioso. En vez de protesta, podemos pensar también en propuestas. La protesta sería el primer paso y la propuesta tiene que responder después. Emprender es hacer propuestas. Entonces, ahí digo lo feliz que estoy en este ámbito con ustedes en una universidad dedicada al emprendimiento. Para hablar de buenos emprendedores, a través de las propuestas que responden a las protestas. Yo espero que todo el mundo conozca ya a Antanas Mockus en Bogotá. Fue elegido alcalde en 1995, cuando Bogotá era una ciudad muy difícil. Los bogotanos que podían
mudarse, salir del país, se mudaban. Era una ciudad caótica, corrupta y violenta. ¿Y qué hizo Antanas? Cuando su secretario de Cultura le dijo que no había ya nada que hacer, que era momento de sacar a los payasos, Antanas, como buen artista, decidió tomar a pie de la letra la recomendación, en vez de tomarla como ofensa. Dijo, buena idea. Sacó a 20 policías de tráfico, todos corruptos, no tenía que buscar cuáles serían, y puso a 20 mimos. Y eso cambió el aire de Bogotá, porque los 20 mimos no tenían fuerza, funcionaban con la persuasión, así como decía Kant del arte, y hacían reírse el público de los infractores y empezaron los bogotanos a acatar las reglas del tráfico. Después, cuando vieron bajar notablemente en un año por la mitad la tasa de mortandad de accidentes de tráfico, hubo un ambiente en Bogotá de sí se puede. Y entre sus dos administraciones, Antanas logró bajar la tasa de homicidio por 70%. Entonces, el sí se puede es una lección que podemos aprender. Y no es solamente con policías, porque los policías se pueden comprar en ese momento en Bogotá. Era por hacer obras de arte participativas donde todos los bogotanos entendían que la ciudad era de ellos. Aquí hay una versión reciente de las obras de Antanas. Hizo un reggaetón contra la corrupción con un rapero, Daniel Samper. Aquí tienen el vínculo en YouTube si quieren escucharlo. Es muy divertido y fue muy eficaz. Bueno, para bajar al nivel de una maestra de clase como yo no soy alcalde de una ciudad, no puedo tomar decisiones que afecten a mucha gente de una vez, pero sí soy maestra de aula y lo que puedo hacer es enseñar de otra manera, porque Mafalda aquí sigue siendo modelo. La educación es vacuna contra la violencia y la ignorancia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros desde los agentes culturales en Harvard? Hacemos, como ya dijo Belén, una práctica que se llama pretextos. Usamos un texto como materia prima para hacer obras de arte. Eso es una modalidad pedagógica para responder a la baja tasa de lectoescritura en el mundo hoy, la renuencia de los jóvenes a leer, la bajísima tasa de comprensión lectora. Yo entiendo que en Chile hay muchos lectores y solo 15% tienen buena comprensión lectora. O sea, pensamos que los textos son para recibirlas, no para entablar conversaciones con ellas y por eso no las entendemos. Un texto, como cualquier cosa en el mundo, como cualquier persona, es para entablar una conversación con ese objeto de estudio, con esa persona. Entonces, les pongo un ejemplo en Dublín de pretextos, donde usamos un capítulo de Foucault de Vigilar y Castigar para hacer una maqueta de ciudad. Y el capítulo es el panoptismo. ¿Y de qué se trata? Se trata de cómo controlar una ciudad en momento de pandemia. Entonces me pareció oportuno recordar ese taller aquí en momentos de pandemia, porque las medidas, si vuelven a leer
ese capítulo, no sé si se sorprenden o no, pero es muy familiar, las medidas de control. Y obviamente esas medidas de control absoluto ayudaron a las autoridades a implementar medidas de control absoluto en la política. Y eso es lo que estamos viendo también como secuela del virus. Sigo. Otra actividad que tenemos en agentes culturales contra la violencia doméstica se llama Fútbol Viral, porque empieza en Brasil y la idea es responder al alto nivel de aburrimiento en las casas que suponemos causa en parte el alto nivel de violencia doméstica. El pico es espeluznante, 50% en algunos países. Y podemos intervenir con pequeños desafíos, con clubes de lectura, con webinars. Si entran en la página de Cultural Agents, agentes culturales, verán la gama de actividades de fútbol viral. Bueno, yo no sé si hemos perdido aquí otro elemento de pretextos. A lo mejor me contuve porque esa es mi pasión, hacer pretextos con todos. Lo hemos hecho mucho en Chile también. Pero termino aquí invitándolos en este momento al lanzamiento del Renacimiento 3.0. Este evento en la Universidad Mayor es el lanzamiento. Es algo que he ido pensando por algún tiempo y esta es mi oportunidad de compartir la idea con el público que se interesa en la educación superior en relación al emprendimiento. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de invitar de nuevo a los académicos a salir del claustro, que fue el momento clave en el primer Renacimiento 1.0. Los académicos salieron del claustro, los artistas se dedicaron también a la planificación pública, a la arquitectura. Hubo un aire general, no fue nada organizado, un aire general de dedicar los saberes y los talentos a co-construir un mundo que se estaba encogiendo en los claustros y en las casas. El segundo renacimiento es el momento de Kant y de Schiller, de la investigación científica de verdad, sin tratar de entender los procesos físicos a través de paradigmas clásicos. Uno empezaba a ver de nuevo el mundo, así como dice Shklovsky que el artista ve el mundo como niño, como algo que se tiene que descubrir y pensar libremente en público. O sea, tanto los científicos como los filósofos renovaron su misión. Humildemente, hablar en público para ser criticado, ver algo para inventar otro paradigma, porque uno partía del reconocimiento de que no se entendían las cosas. La humildad es crucial para avanzar. ¿Y qué sería el Renacimiento 3.0 que estamos lanzando en este momento histórico? Es un fenómeno internacional. Ya no es Europa con sus efectos inmediatos en las Américas, es el mundo entero, es Asia, es África, es todo. Y vemos que una pandemia no es local, que el Internet no es local. Va a reconocer esa internacionalidad y si reconocemos también las
colaboraciones existentes entre académicos y artistas y alentamos nuevas colaboraciones, podremos quizás responder a los desafíos actuales. Y son urgentes. La salud, la seguridad y la sociabilidad. No solemos pensar que la sociabilidad es un desafío tan importante como la salud y la seguridad, porque sin querer estar en contacto los unos con los otros, sin tener la humildad de preguntarse el uno por el otro y de interesarse y de ser ciudadano, todos los otros desafíos van a descarrilarse en el carril de la razón nada más y vamos a seguir desgastando los recursos del mundo natural e ignorando los recursos del mundo moral para no avanzar. Entonces aquí termino con muchas ganas de conversar con ustedes, primero escuchándolos y agradeciéndoles su muy amable atención. Muchísimas gracias, Doris, por esta excitante presentación. Realmente hay muchas ideas ahí que podamos explorar hoy día. Y ya tenemos algunas preguntas, pero quisiera comenzar consultándote desde esta invitación también de que los académicos salgan del claustro y que quizás los artistas también puedan colaborar en otros desafíos y en otras labores que son importantes en este minuto. Quisiera hacerte una pregunta respecto a las distinciones y antagonismos sobre la conceptualización del arte como arte o este arte autónomo que está dedicado solamente a lo bello, ¿cierto?, a la experiencia. Y esta distinción que también tú haces en tu libro sobre el arte responsable o que puede intervenir y se compromete con la justicia social. ¿Para ti son efectivamente visiones totalmente incompatibles o quizás ambos elementos, ¿cierto?, pueden estar presentes en alguna iniciativa, por ejemplo, de estos mismos agentes culturales que tú nos comentas hoy? Bueno, yo no sé, con permiso, no sé cómo quitar mi presentación de la pantalla porque quisiera ver a algunos. Ahí sí. Y no ¿sí? ¿Y puedo verlos a ustedes o no? Solamente a mí, yo te voy a estar comentando las preguntas que nos van llegando. Pero tampoco te veo a ti. Es como hablar al vacío y mi tema es la sociabilidad, Belén. Vamos a ver si lo podemos resolver. Ajá. Yo estoy en pantalla en este minuto. Si la gente que nos está mirando nos puede confirmar si estamos ambas en pantalla. Muy bien. Ustedes dos se ven. Ok. Doris, muy para bien. poder ver a Belén, puedes cerrar tus páginas y ella está escondida detrás de tu escritorio. Sí, no, ya veo, ya veo. Muy bien, ok, después de mi presentación y después de haber visto mi libro, te devuelvo la pregunta, porque eso es un principio de agentes culturales, es compartir el protagonismo. Entonces, yo he hablado mucho. Y si dije algo que ha picado el interés, quiero escuchar a los demás, quizás por chat, pero empecemos contigo, Belén. ¿Qué respuesta darías tú a esa importante pregunta que acabas de hacer? Lo que pasa es, bueno, en mi caso creo que hay artistas que a veces nacen con una conceptualización de hacer solamente una obra de arte, ¿cierto? En el contexto institucional del arte en sí, una obra para ser expuesta en un museo, pero que quizás sin saberlo y a partir de la experiencia y la interacción que pueda tener con sus públicos adquieran una notoriedad quizás que va más allá de lo que se pensó inicialmente. Eso es una impresión que he podido ver, digamos. Y a partir de lo que tú dices, como
cómo los artistas también pueden contribuir en cierto sentido a resolver otros ámbitos a partir de los elementos que los artistas tienen, su creatividad, su manera de trabajo colaborativa muchas veces. Me parece que son elementos que quizás hasta el momento no han sido valorados lo suficiente como un aporte quizás a estos ámbitos que son más allá del arte, como temas sociales, de salud, educación. Entonces, claro, me interesa saber que tú has conocido a tantos agentes culturales también en Latinoamérica, cómo esos dos ámbitos se hacen presentes, digamos, en ciertos proyectos que algunos nacen desde lo social o queriendo ser con objetivos muy precisos, digamos, por fuera del ámbito institucional del arte, pero que también incluso pueden terminar en un museo. También ocurre quizás ambas cosas. Me llama la atención la manera en que empiezas a pensar el tema. Dijiste que algunos artistas nacen con cierta preferencia o postura frente al arte. Y lo que yo quiero proponer, porque estamos hablando universidad a universidad, es que la gente se forma, no nace de una manera u otra, emocionalmente o profesionalmente. Nos formamos, nacemos con ciertas facultades, eso sí, y de eso se ocupaba mucho Kant, porque quería agregar las facultades del juicio, de la imaginación, a la gama de facultades, de capacidades humanas. Y Schiller viene y dice, y además de eso tenemos un Spieltrieb, ¿sí? O sea, las facultades son innatas, pero como nos relacionamos a ellas y al mundo, eso es cuestión de formación. Y si nosotros abrimos un espacio en la educación primaria, secundaria y avanzada para alentar ciertas opciones más responsables, digámoslo así, entonces el artista tiene una gama mayor para intervenir. Les doy un ejemplo. Pedro Reyes es un gran artista mexicano. Una de sus obras está en la portada de mi libro en inglés. Y otra obra de Pedro está en la portada de la nueva edición de Metales Pesados. Y la obra es un violín hecho de 4 pistolas que toca música. Ajá, eso es. Ahí está. Eso es. ¿Ok? Pedro, cuando nos conoció, era un artista fino de galerías, de museos, muy joven y muy conocido ya. Pero cuando le empezamos a hablar de Antanas, de Augusto Boal, se conectó con la tradición de Joseph Beuys y dijo, tengo otra gama de cosas que puedo hacer en mi vida como artista. Uno no tiene que dejar una cosa para hacer muchas otras. Y aquí la diferencia es que uno piensa en colectivos, no en individuales especiales. El Spieltrieb lo tiene todo el mundo. Entonces, Pedro también hace pretextos, va a universidades y hace talleres con jóvenes con desafíos en torno a temas importantes. Entonces, uno puede ejercer como artista de muchas maneras y hoy en día, con las crisis que tenemos, debería de ser. Uno no puede forzar, pero puede invitar a los artistas a pensar en obras participativas, no que usen al público para crear la obra, eso es una modalidad que tienen algunos artistas, sino que involucren a la gente a usar su propio espíritu. Sí, eso es un poco hacia donde también es la propuesta que agentes culturales y
lo que tú trabajas invita. Y en ese sentido creo que tenemos varias preguntas ya de los asistentes, y hay una pregunta de Álvaro Pacul que dice lo siguiente: ¿cree usted, Doris, que el sistema educativo sofoca los impulsos creadores, de esos que cada uno tiene innatamente? Sí, la respuesta es sencilla y clara, y oigo la respuesta en la misma pregunta. Yo estoy de acuerdo. Por eso pretextos es mi pasión, porque ¿qué hacemos en pretextos? En vez de sentar a los niños en filas donde ven las espaldas de los compañeros, siempre usamos círculos. Si somos muchos, hacemos más de un círculo. Eso es una cosa. Nos vemos. Segundo, si un niño hace una pregunta tangencial, decimos, muy bien, busca y nos dices mañana, en vez de decir, no se vayan por las ramas. Nosotros les decimos a los niños, váyanse por las ramas, traigan algo interesante. O sea, no esperamos que el niño haga su pregunta, los mandamos a hacer sus preguntas. Hay protocolos, y si quieren verlo en nuestra versión, es en el sitio web free-text, está en inglés, pero la mayor parte del material está en español, freetext.org, y verán el protocolo. Es muy barato, muy económico cambiar la educación. No tenemos que cambiar los currículos, incluso si son envejecidos y ofensivos, porque empezamos haciéndole preguntas al texto, sacando hebras del tejido, texto es textil, y avivando el deseo del niño a hacer trizas del texto y recomponerlo. Entonces, sí, la educación convencional actual aniquila el Spieltrieb, y por eso no tenemos buenos ciudadanos al final. Tenemos una pregunta también que la quieren hacer directamente a ti, Nicolás Ocaranza, te quiero realizar una pregunta. Sí. Hola Doris, gracias por esta excelente conversación, y me alegro que podamos conocernos al menos virtualmente, aunque sin el video por medio esta vez. Doris, una situación que ocurre no solo en Latinoamérica, sino en algunos otros países de África y también incluso en Europa, es que el mundo privado y los gobiernos en general tienen una percepción de las artes como disciplinas que tienen un bajo impacto en la productividad de las naciones, de las sociedades, ¿ya? Y desde esa perspectiva, en general, bueno, las artes siempre quedan supeditadas al final de los presupuestos gubernamentales, quedan un poco supeditadas a la voluntad o a la caridad, o a las instituciones de beneficencia, o bien a las leyes que cada país tiene para, en el fondo, reducir impuestos. Con eso quisiera saber cuál ha sido alguna experiencia positiva que tú has tenido en esta iniciativa de agentes culturales, o también al nivel de la universidad, porque tú eres académica de Harvard, para crear programas o desarrollar iniciativas que tengan un impacto social y que tanto gobiernos como instituciones privadas las puedan considerar de un impacto relevante, que permita, por ejemplo, disponer de recursos o atribuirles el valor necesario para que esas actividades tengan una divulgación o un poco más masiva de lo que puede ser una obra misma. Sí. Eso, Doris. Muchas gracias. Súper. Mira, viene un nudo de cosas, una explosión de cosas que quiero explorar contigo y con todos. Nos toca hacer propuestas, nos toca activarnos, porque la protesta frente a esa escasez de recursos y de respeto por las artes está clara. La protesta está ahí.
todos los que estamos en las humanidades y en las artes tenemos esa. Ahora nos toca hacer propuestas. Les cuento que esta mañana, precisamente, estuve en una reunión con un alemán, una turca y una sudafricana en plataformas tecnológicas. Es increíble estar en una reunión con 4 continentes. Que estamos trabajando con una entidad en Habitat de la ONU que se llama Ciudades Más Seguras. Ahora, Ciudades Más Seguras se formó hace 25 años porque toda la inversión en infraestructura en Habitat a veces se viene abajo porque la nueva escuela o el nuevo puente se queman al otro día de construirse porque el pueblo no está feliz. Entonces, se dieron cuenta que si no velan por la seguridad, la infraestructura es una inversión mayor y sin eficacia. Entonces, hasta ahora, la seguridad se ha entendido como policías, como control. Y nosotros estamos ahí reunidos, ¿por qué? Porque tenemos la oportunidad de proponer nuevas medidas de seguridad a los alcaldes a nivel mundial. Se van a reunir en Madrid a final de octubre y queremos que consideren, que adopten nuevos indicadores de seguridad. Y un indicador sería artes participativo. Porque cuando la gente participa en arte, se siente feliz, acompañado. La sociabilidad es importante. Uno de los lemas que tenemos en agentes culturales es que el artista no es víctima. El artista no es víctima. Hay que repetir eso porque, miren, uno puede ser pobre, sin recursos, inmigrante, mujer, negro, todas las cosas que nos ponen limitaciones y pesares. Pero en el momento en que la persona con todos esos desafíos en el mundo toma un pincel o un instrumento musical o su propio cuerpo para bailar y hacer performance, ¿quién toma las decisiones en ese momento? ¿Quién es autoeficaz en ese momento? ¿Quién es autónomo? Entonces, entender al ser humano como artista y darle una invitación a todos, los niños, los jóvenes, los adultos, a ser artistas, a encontrar su Spieltrieb, es una manera de asegurar la seguridad de un pueblo. Entonces, estamos en eso. Ese es un frente. Otro tiene que ser la universidad. ¿Cómo inventar programas en las universidades? La universidad mayor se llama emprendimiento. ¿Por qué no inventamos un programa, agentes culturales, un programa Renacimiento 3.0, donde invitamos a gente de administración, de ciencias públicas, junto con artistas, junto con gente de salud pública, a considerar lo que llamamos en inglés ahora los wicked problems. ¿Qué es un wicked problem? Un wicked problem es algo que no se resuelve con una disciplina. Entonces, hagamos cosas innovadoras de verdad. Veamos dónde está la cuña. Yo recuerdo que Paulo Freire, si se acuerdan de ese pasaje en Pedagogía del Oprimido, dice, miren, no traten de cambiar sistemas, porque eso es ser revolucionario y termina en la violencia. No hagan revolución, y él no vuelve sobre la etimología de revolución, es decir, en círculo. Busquen una cuña, busquen dónde se pueda meter
la cuchara y abran paso. Y eso es lo que estamos haciendo con Habitat. No nos pidieron crear indicadores de arte, pero vimos que van a reunirse para hablar de medición y dijimos, les interesa algunos indicadores para la seguridad. Y muchos de esos intentos van a fallar, muchas empresas fallan también, pero si no seguimos ensayando, no vamos a llegar a nada. Entonces, Nicolás, te doy tareas, no respuestas. Muchas gracias, Doris. Nos vamos con esas tareas a la casa. Muy bien. Doris, tenemos otra auditora también que nos está viendo. Carolina Negrón también quiere hacerte una pregunta directamente. Ok. Hola Doris, hola Belén. Mi nombre es Carolina Negrón. Yo trabajo en una biblioteca, un proyecto muy bello, una biblioteca regional en el norte del país. Y te hago la pregunta desde la gestión cultural. Yo me formé en la academia, soy magíster en literatura, pero mi transcurso ha sido en desarrollo local en el ámbito de la gestión cultural. Ahora estoy en fomento lector y mi pregunta es cómo, de lo último que estabas diciendo, cómo incentivar el ensayo, cómo sacar este prejuicio de que, por ejemplo, una técnica de pretexto es algo que solo Doris Summer puede venir a hacer, ¿no? No, si yo te entiendo a ti, Doris, y mi tema es cómo convencer al mundo, el que nos rodea, a nuestra comunidad, de que sí es factible hacer estos ejercicios y ponernos a ensayar de una. El tema es esa resistencia, ese nivel de inseguridad de la relación entre la academia y la comunidad, como también existe esa inseguridad también entre el patrimonio y la academia. Es como esas típicas membranas que existen en nuestros niveles de pensamiento o nuestros niveles de clase social, vaya a saber uno, pero es como lograr generar esa confianza en los que son actores culturales, pero no saben cómo dar este paso o tienen miedo de dar este paso. Sí. Sí. Es el desafío. Mira, Carolina, yo soy una facilitadora de pretextos. Ahora hay no sé cuántos, centenares. Y oigo de plagios interesantes a diario. ¿Sí? Si entras en la página web, verás una lista de facilitadores que va creciendo todo el tiempo. Estos son facilitadores reconocidos que hemos certificado nosotros. Pero el protocolo está allí. Lo que puedes hacer es comunicarte con un facilitador, una facilitadora y entrar en un taller de capacitación. Lo estamos haciendo en línea ahora porque no hay otra. Hicimos capacitaciones en México con la SEP, la Secretaría de Educación Pública, en las escuelas normales. Este verano hicimos una capacitación en Paraguay para maestros de derecho, jueces y maestros de derecho. Imagínate el nivel de escepticismo. Pero vieron que el protocolo de hablar en voz alta, de no esconder nada, de tener que mirarse, es una campaña contra la corrupción. Lo hemos hecho con niños de kinder. Mayormente trabajamos con gestores como tú, con maestros, porque queremos multiplicar. Y empezamos siempre leyendo en voz alta mientras la gente dibuja, hace garabatos, imagina lo que está escuchando, porque a la gente no le gusta leer. Entonces no nos peleamos, todo es amable. Alguien que quiere leer en voz alta, lee en voz alta, los demás somos artistas. Después miramos
los dibujos buenos y malos e indiferentes de todos, nos reímos. Acto seguido, hacemos preguntas al texto. Todo el mundo tiene que hacerle una pregunta al texto. Y escuchar la gama de preguntas tan diferentes dependiendo de quién es uno, es un descubrimiento. Entonces, cada uno en el grupo llega a ser interesante para los demás. Ahí empezamos a ser ciudadanos. O sea, lo que te invito a hacer es buscar en la página, ver cómo capacitarte, anunciamos nuevos talleres, inscríbete para recibir el boletín mensual y fomenta un grupo de gestores ahí en tu pueblo o en otros. Ahora todo, como digo, es electrónico. Y Perfecto. invita a algún dirigente del pueblo para participar y vas a cambiarle la idea de qué es el arte. Sí, no, si la resistencia no es tanto de los dirigentes, de repente es de los mismos gestores culturales, de los mismos colegas o de los mismos académicos. Hay que enamorarlos. Y cuando uno hace arte, se enamora de uno mismo y piensa que es... ¿No es así? Sí. Y Sí, va a así ser un texto que no había sido muy atractivo, entonces uno se da cuenta que es lector también. Eso casi como un producto secundario, cuando es la intención principal. Pero es convertirnos a todos en artistas y lo hacemos todo. Nosotros llevamos el texto porque somos maestros y hay un currículum, pero después los maestros, después de una demostración de lo que es pretextos, después los maestros les preguntan a los niños o a los jóvenes qué quieren hacer con este texto. Y en un pueblo van a decir, hagamos rap, hagamos coplas, hagamos sonetos, hagamos... Y el facilitador dice, hagamos, porque con cualquier modalidad van a tener que volver al texto a sacar su rima, a sacar su chiste, a sacar su adivinanza, y hacemos lectores muy buenos. Trabajaremos en ello, Doris. Muy bien. Gracias. Tú también tienes tarea. Cuidado los que quieran hacerme preguntas. Tenemos otra pregunta, Doris, de Álvaro Pacul. Si estás por ahí, Álvaro, adelante. Sí, más que una pregunta, Doris, aunque va a venir una pregunta, te quiero dar las gracias por, en primer lugar por la presentación, por el marco en el que instalas tu ponencia. Es de mucha amabilidad lo que propones. Y nosotros en este momento en nuestro país vivimos una situación difícil, no solo por la pandemia. Estamos en una situación crítica a nivel social y mi pregunta entonces sería, ¿cómo facilitar la escucha? La escucha entre todos, pero sobre todo las personas que ejercen liderazgo y que son tan prisioneras de sus creencias, así como dice Ortega y Gasset en ese maravilloso texto de Creencias e Ideas, ¿no? Cómo el artista tiene que lograr hacer que lo escuchen sin imponer, porque también los artistas tienen una dosis mesiánica que algunas veces asusta o desconcierta, pero yo creo que somos puentes y por eso estoy acá en este minuto vinculado con todos ustedes, ¿no? Eso. Y muchas gracias. No, muy bien. Ahora, después de haberme escuchado tanto, voy a invitarte como ya la invité a Belén, a especular sobre tus propias preguntas. ¿Cómo se hace el escucha? ¿Cómo se hace que el artista no sea mesiánico, sino
otra cosa. ¿He dicho algo al respecto? Porque quiero saber tu especulación, por favor. Perfecto, es que hay un desfase ahí en el audio, pero sí, has dicho cosas interesantes desde mi punto de vista. Tú hablaste de humildad y eso a mí me parece muy relevante. También mencionaste la palabra amoroso, y yo creo que eso es un facilitador, pero tengo la impresión que, sobre todo los liderazgos nuestros, ¿no? Que son muy sordos y tal vez con una predilección hacia la técnica deshumanizada. Y por lo tanto, existe una dosis de prejuicio muy grande hacia las dimensiones humanistas y artísticas. No quiero generalizar, pero eso está presente en nuestra cultura. Y entonces, insisto, ¿cuál debiera ser la estrategia? Tú mencionaste alguna en el alcalde de Bogotá, y me pareció maravillosa porque ahí está el juego, está la empatía, pero también hay que reconocer que los colombianos son un poco distintos a nosotros y son más dados a valorar el juego. Sí, Eso. sí. Mira, los colombianos son muy distintos. Colombia es un país tan geográficamente dividido que un bogotano se parece muy poco a un costeño. Y los bogotanos son súper tiesos, súper formales. Ah, ok. El que los mismos hayan irrumpido en las calles de Bogotá fue una sorpresa casi inasimilable. Okay. Entonces, hay que ver que el colombiano no es uno. Segundo, yo hablé de amor, hablé de humildad, pero espero que no en el tono de sermón, de exhortación. No, desde luego, sí. Sino como parte de un proceso artístico y científico. Uno como artista, uno como científico, tiene que empezar por hacer preguntas, por no saber, si no avanza. ¿Sí? Un académico a veces piensa que sabe qué está haciendo y no innovamos. Pero un artista que no innove, o un científico que no innove, no es ni artista ni científico. Entonces, lo que quiero decir es que si formamos a la gente, incluso a los profesores de derecho, si formamos a la gente en un protocolo sencillo que requiere que todo el mundo hable, que todo el mundo invente, que sea artista, empezamos a descongelar, a romper la cáscara, porque nos hacemos preguntas al texto y escuchamos las preguntas de los demás, preguntas que no se nos ocurrieron. Y por eso soy misionera de pretextos, porque es un protocolo de 5 renglones, es la cosa más sencilla que te puedes imaginar y tiene todos esos elementos. Les doy un ejemplo. ¿Cómo se hace que en un aula de 30 personas, en una reunión científica, en una reunión política de 30 personas, todo el mundo hable de manera responsable y seria? ¿Cómo se hace eso? Me estás haciendo la pregunta. No, yo quiero que Sí. enfrenten el desafío, porque yo después de mucho ensayo y error he visto una manera. Habrá otras, pero yo ahora les puedo regalar una manera. Lo que quiero decir es que hay que sentir el desafío y el compromiso por responder al desafío y no decir simplemente es difícil
o protestamos porque no hemos podido hablar. ¿Me entiendes? Te entiendo, Entonces te va entiendo. así, va así. En presencial o en línea, no importa. Ujú, Belén hace una pregunta sobre la misión del artista, ¿sí? ujú, Y especula. Ella dice lo que ella piensa y me invita a mí. Y yo digo lo que yo pienso y después te invito a ti. Y después tú tienes que invitar a alguien que no haya hablado, a Carolina quizás, a Nicolás quizás. Y ellos, perfecto. y después de 10 minutos, porque todos hemos hablado eficientemente por 30 segundos. O sea, todo lo que uno tiene que decir es breve y si dejamos que la gente abunde, pues se acapara de la sesión. Pero cuando se sabe que todo el mundo va a tener que hablar, somos eficientes y parcos y humildes, interesantes, porque tenemos nuestro momento de lucir. Y nos vamos invitando. Y una cosa tan bonita que hemos visto en línea es que la gente tiene nombre y apellido, entonces no me olvido de quién es quién. Y Ujú, muchas veces la gente invitada, en vez de sentirse señalada por un maestro o por el director del negocio, ujú, la persona invitada agradece a la persona que invitó. Gracias, mm, digo. ok, 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 ok. Y son procedimientos, o sea, hay que pensar de esta manera también. ¿Qué es la democracia? ¿Es un contenido o es una forma? Los que han Mm, estudiado humanidades y artes saben que esas son, ¿no? Los dos componentes exacto. siempre en tensión creativa. ¿Qué es la democracia? ¿Es más contenido o más procedimiento? Mm. Son las dos cosas. No. Pero, si tuvieras que darle más importancia a una u otra. Contenido. Bueno, ahí no estoy de acuerdo, ¿Por qué? porque la participación activa de todos, Ujú, la cooperación en voz alta, el pensar libremente en voz alta y ser criticado y ser acompañado, ujú, todo eso es forma, no es contenido. mm, No está en la forma. mm. Y cuando la forma, perdona, cuando la forma se rigidiza, Entonces hay que refrescar. ¿Por qué ah, hemos lanzado hoy, tú y yo y Belén y todos, por qué hemos lanzado hoy Renacimiento 3.0? ok, Porque sí, nos hemos vuelto más rígidos, nos hemos vuelto al claustro, nos hemos vuelto a los mercados de arte nada más. Hay que refrescar. O sea, ¿qué hace un artista? Ve una cosa congelada y la descompone y la vuelve a componer porque el arte está en el proceso. claro, te entiendo. Te entiendo perfectamente, perfectamente. Hemos Eh, llegado a eh, una crisis muy profunda de la democracia si pensamos que la democracia es más contenido que este proceso. Les cuento que uno de mis filósofos favoritos es Emmanuel Levinas. No sé si se lee mucho Levinas en Chile. Levinas es el filósofo de la ética. Siglo ok, XX, final del siglo XX. El filósofo de la ética. Y porque la ética no es central en el pensamiento occidental, dice. Lo central en el pensamiento convencional occidental es la ontología, no la ética. Y la ujú, ontología empieza con la pregunta básicamente de quién se es. Y si uno empieza con esa pregunta socrática, todo lo demás se organiza en torno a uno. Es egolatría, dice. Entonces, si uno empieza no con la pregunta de quién soy yo, sino de qué puedo hacer por ti. sí, correcto, correcto, sí, Entonces llego a ser un sujeto porque me sujeto. claro,
¿Ok? Entonces, eso es pura forma, no es sermón. Es una manera de ser, de bailar, de dar la mano. Y él distingue en la comunicación, por eso mencioné a Levinas. Él distingue en la comunicación entre dos partes. Lo dicho y el decir. Lo di y lo dire. ¿Sí? Lo dicho y el decir. ¿Cuál es la parte ética de la comunicación? ¿Lo dicho o el decir? Yo propongo desafíos, no son cosas que son fáciles de responder. Pero por lo que dijimos de la democracia. El destino en este caso. ¿Cómo? Sería el destino en ese caso. El decir, la actividad de decir, la actividad de dirigirse a una persona y escuchar. No el contenido, no el mensaje. Si yo me aferro al mensaje, puedo llegar a ser autoritaria. Me aferro a la importancia de la comunicación en sí como proceso. Y claro, y teniendo en consideración que lo más importante es quien recibe el mensaje y esa interacción que se genera. Entonces, tienes que decir lo suficiente como para mantener el interés y la comunicación, pero no decir más. Por eso me quería contener después de haber hablado tanto. Tú me haces una pregunta, podría haber seguido hablando y sigo ahora hablando. No es que me falte cosas que quiero decir, pero yo sé que eso no es la comunicación. Doris, tenemos una última pregunta en honor al tiempo, a ver si alcanzamos a tomarla, de Katia Padilla, que quiere hacértela directamente también. Katia, ¿estás por ahí? Sí, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos y especialmente a Doris, que ha sido realmente muy ilustrativa y visionaria, y a mí me llamó mucho la atención y por experiencia también esta propuesta del Renacimiento 3.0, y siento que yo tengo experiencia de haber trabajado durante muchos años en el Ministerio de Cultura. Por lo mismo también fui docente en universidades acá en el país, y desde el ámbito de la cultura y desde la docencia siento que hay un abismo entre lo que se espera de los jóvenes cuando salen de las universidades y lo que se enseña en las universidades. Y voy a lo siguiente. En mi última experiencia laboral, en el ámbito de lo que son las economías creativas, que está muy de moda hoy, me dijeron lo siguiente, necesito que los alumnos crucen desde el aula a la incubadora. Entonces yo pregunté, bueno, ¿y qué materias, qué cursos tienen de innovación, de creatividad, de comunicación, de cultura? Y era nulo. Había alguno que otro profesor más visionario y hacía alguna cátedra de innovación, otros por ahí de creatividad, algunos de comunicación y cultura. Entonces siento que hay un desafío muy grande en las universidades entre lo que se está enseñando y lo que se espera de los jóvenes, ¿no? que son los que deberían aportar las grandes soluciones. ¿Y por qué voy al tema del Renacimiento 3.0? Yo soy una gran admiradora de este periodo de la historia y he estudiado mucho, sobre todo la historia de Florencia y la cúpula de Brunelleschi. Sí. Y Brunelleschi era orfebre, de hecho. Y de hecho perdió un concurso para las puertas del baptisterio. Sí. Y después volvió a la carga y ganó el concurso para hacer la cúpula. Y él se fue a Roma para observar el Panteón, cómo se había construido el Panteón. Porque ustedes sabrán que la cúpula de Brunelleschi, en ese minuto era imposible, por la altura que tenía, hacer un andamiaje. Entonces yo siento, ¿dónde está en la universidad la universalidad
y la posibilidad de que los alumnos observen su entorno independiente de la carrera en la que estén. Observen y ofrezcan soluciones a las problemáticas. Y aquí siento que hay un desafío muy grande en la interdisciplinariedad. Y mientras escuchaba todo lo que se ha expuesto, que me ha parecido maravilloso, pensaba en mi madre, que tiene una enfermedad degenerativa y tiene problemas para pararse. A ella le cuesta pararse, incorporarse. Y yo decía, ¿cómo es posible que no exista los kinesiólogos a lo mejor con los médicos, los neurólogos, con los ingenieros que sean capaces de generar, por ejemplo, para la tercera edad, que siempre es un ámbito muy, yo creo que abandonado en nuestra sociedad, soluciones tan sencillas como esas? Entonces, ¿cómo? Quizás esto da para mucho, pero ¿cómo cambiamos esta forma de enseñanza que son claustros? O sea, los que van a observar son los que están en diseño y arquitectura y los mandan a mirar el paisaje y dibujar. Pero ¿qué pasa con los ingenieros? ¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con los periodistas? Los periodistas no solo tienen que observar y contar lo que está pasando. Entonces, no me quiero extender más, pero es un poco esa la reflexión a la que agradezco a Doris haber planteado este renacimiento 3.0, porque yo creo que por ahí puede ir el camino en la enseñanza a todo nivel, ¿eh? Desde la preescolar hasta la enseñanza de posgrado. Muchas gracias. No, gracias a ti, Katia. Bueno, Belén, creo que eso es un desafío para ustedes, ¿no? Con este subtítulo de la Universidad Mayor, creo que todos tenemos mucho trabajo delante, ¿no? Sí. Sí, en realidad estas instancias ayudan a eso también, a ver qué intereses hay y básicamente pensando también en la participación o en la esencia de la democracia, de poder conectarnos y quizás trabajar en conjunto, hay que comenzar quizás desde la gestión cultural también dentro de las instituciones a empujar ciertos programas y ciertas iniciativas que puedan apuntar a resolver lo que plantea Katia, de poder trabajar interdisciplinariamente, colaborativamente y en el fondo desde nuestra propia práctica dentro de las universidades, ensayar, digamos, qué es lo que queremos para nuestra sociedad en su conjunto. Sí. Quiero defender, quizás como última nota, las artes en sí, no las artes directamente vinculadas a los desafíos sociales y naturales, porque es como defender las ciencias puras para después poder hacer una ciencia aplicada. Hay que desarrollar, como digo, el pensamiento desinteresado para ser libre, y al crear ese espacio de poder explorar, de vagar, ser libre, se le ocurren cosas a la gente. Pero hay una diferencia importante entre el pensar en diseño, design thinking, y pensar como artista. El design thinking tiene un objetivo claro. Pensar como artista es ser libre y explorar. Y ahí creo que Brunelleschi tenía la osadía de imaginar algo que a nadie se le ocurría y que no hacía falta. No era una resolución de un diseño para lograr una meta establecida. Era una locura, y el dinero florentino que decidió apoyar ese experimento también cobró una importancia política por su osadía. Eso lo han estudiado mucho los politólogos del Renacimiento. O sea, esas colaboraciones entre la administración, el dinero y el artista
para dar un ambiente del sí se puede. Lo mismo que hizo Antanas Mockus en Bogotá. El sí se puede, el tomar algo arriesgado, pensar de esa manera arriesgada. Eso no es design thinking. Tenemos que arriesgarnos. Entonces, si Belén desde la universidad pueden imaginar un programa, Renacimiento 3.0, y ver, no, a quienes convocan allí, qué locos maravillosos se apuntan, cuenten conmigo, yo quiero estar. Excelente. Muchas gracias, Doris. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por haber participado en la sesión de hoy. Nuevamente te agradezco, Doris, por tu tiempo y de todas maneras vamos a seguir en contacto activando estas nuevas propuestas. Les agradecemos a todos los que se conectaron el día de hoy. Si quieren también seguir más sesiones y actividades que estamos realizando, toda la información va a estar en www.umayor.cl. También les dejamos en el chat la página de Pretextos para que puedan conectarse ahí también con la organización de Doris. Y no sé, Doris, si tú quieres cerrar con algunas palabras para terminar. No, son mi agradecimiento. También tenemos una página que se llama Cultural Agents, Agentes Culturales. Y Pretextos es el programa que a mí me interesa de manera particular, pero hay importantes programas de otros colegas. Pero realmente quiero agradecerte a ti, Belén, y a todos los compañeros que han participado en la conversación. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Doris. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por conectarse. Okay.